Saludos, buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. En estos tiempos que vivimos de exaltación de lo mediocre, del mal gusto incluso a veces, recuperamos la figura de este que han visto. Elegancia, clase y estilo para reivindicar que cualquier tiempo pasado fue mejor. En el cine al menos, y lo vamos a ver en muchas de sus películas, ha sido un auténtico icono, una estrella del cine muy recordado, muy querido por muchos espectadores, y por eso queremos que Cary Grant sea nuestro invitado especial hoy en Secuencias en 24. David Felipe Arranz, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos a un ser de otro planeta, ¿verdad? Un icono, una estrella en su máxima aceptación. Es el epítome insuperable de la distinción, la elegancia, el rey de la comedia de los años dorados de Hollywood y además un hombre, yo creo, y lo vamos a debatir esta noche contigo y con Guillermo, que le persiguió su propia leyenda a lo largo de su vida, ¿no? Cary Grant quería también intentar ajustarse a esa imagen romántica, maravillosa, pluscuamperfecta de Cary Grant, y ese decalaje que había entre el Cary Grant y el real y el de ficción, pues también le produjo algunas fricciones, pero las comentaremos. Un hombre irrepetible, desde luego. Efectivamente, Guillermo Balmori. Vamos a hablar, buenas noches, de Cary Grant, pero no de esa leyenda que hay sobre su homosexualidad. Nos vamos a centrar porque es que tiene 91 películas en su faceta cinematográfica. Bueno, yo creo que es el actor favorito de todo el mundo, es decir, es el actor clásico que más gusta, que más hechiza y que tiene, habéis dicho, pues esa elegancia, esa clase, y que creó un prototipo único. Yo creo que para pasar a la historia del cine y a la leyenda tienes que crear ese carisma, esa personalidad única que él creó, y como decía David, incluso él quería ser Cary Grant. Yo quiero ser Cary Grant, decía, porque todo el mundo quería ser. Es casi la representación del hombre perfecto, guapo, elegante, simpático, sobre todo simpático. Yo creo que Cary Grant, aparte de puede ser muy guapo y no tener carisma, él tenía ese carisma, era guapo, pero es que era muy simpático. Solamente que apareciese ya en pantalla, la primera toma que él sale, ya te sientes como que algo agradable te va a pasar. Pues a él le vamos a dedicar este programa, un hombre que nos ha dejado desde películas en blanco y negro a en color, que ha trabajado con los más grandes y que vamos a intentar hacer un repaso a su trayectoria, pero como siempre decimos, el mejor homenaje es que vean sus películas, que arrancan 91 películas, y casi todas buenas. Arranca con esta que estamos viendo, que es su debut en cine, Guillermo. Esta es La noche, la primera película que hace para los estudios Paramount. Él llega a Hollywood procedente en un circo, en un espectáculo de variedades, se queda en Hollywood, se dirige a la Paramount, le hacen una prueba en la Paramount y dicen, este hombre tiene algo especial, vamos a quedarnos con él. Y los primeros papeles que hace, como Esta es la noche, es el típico galán guapo que le visten siempre con smoking o con frac, con chaqué, para que luzca ese palmito, ¿no? Así es como empieza en Hollywood, porque realmente es que era muy atractivo. Para que veamos un poco la psicología de este maravilloso personaje, cuando él se ve por primera vez en el cine, ¿verdad?, sale espantado, sale corriendo, leyendo un poco los testimonios de la época, y entonces sus amigos tienen que ir a buscarle para que no huya de Hollywood, porque él estaba ya haciendo las maletas para irse a Nueva York y largarse a Bristol otra vez, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿pero qué vas a hacer, por favor? No, quédate tal, porque él fue, y eso es verdad, muy autocrítico consigo mismo, muy severo, se juzgaba muchísimo y el público lo adoraba, lo quería, lo besaba, le arrancaba la ropa por la calle, pero él decía, bueno, no me creo nada. Y eso yo creo que le hace grandioso a Cary Grant, ¿no? Qué bien que no fue un divo. Exacto. Pudiendo ser un dios, como era. Menos mal que no se fue a Bristol, porque nos continúa con la segunda de las grandes películas que hace, o al menos destacadas, a las órdenes de Joseph von Sternberg, La Venus Rubia. La Paramount lo utiliza en muchísimas películas, siempre casi como, lo que digo, como adorno, como chico guapo para muchas películas. Aquí el protagonista en esta Venus Rubia era Herbert Marshall, pero él es el amante de Marlene Dietrich, siempre interpretando a ese hombre distinguido, con mucha categoría. Es una de las películas, digamos, de ese grupo de películas que hizo Joseph von Sternberg con Marlene Dietrich, míticos ya, y él decía que cogía los papeles que Gary Cooper rechazaba. Por lo visto, este papel se le ofreció a Gary Cooper, era muy secundario, y lo que no quería Gary Cooper, que era la estrella de la Paramount, lo tenía él, ¿no? Los de la Paramount yo creo que tardaron mucho, y va a salir esta noche, en ver el talento de este hombre, porque siempre le dejaban como de objeto, de adorno, figurín de acompañamiento. Tenía un estilo... Claro. Muy propio, muy a lo James Stewart, ¿no? Sí. Alto. Pero a él, o sea, él siempre decía, estos de la Paramount no me quieren, son unos capullos, estoy harto de ser el complemento, pues eso, de Marlene Dietrich, de Mae West, que si tal, que si cual. Y él siempre tuvo con la Paramount una relación, ¿verdad, Guillermo?, de fricción.
habéis mencionado a otra gran actriz que trabajó en los inicios, Mae West, con Lady Lu, Nacida para pecar. Nacida para pecar, Lady Lu y No soy ningún ángel son las dos mejores películas de Mae West en la Paramount, y dicen, la leyenda, me parece que es verdad, que Mae West vio a Cary Grant por allí y dijo, si se va a hablar, lo quiero en mi película, porque le parecía tan guapo y tan atractivo. Aquí hace de un predicador, y ya sabes que Mae West, en estas películas que antes de la censura le gustaba escandalizar, es como que seduce al predicador Cary Grant, a pesar de que él es muy recto y muy moralmente intachable. Bueno, suerte que dijo, lo quiero en mi película y no en mi cama. Que bueno, es que también lo diría. Que seguramente lo diría. Lo mismo dijo con Anthony Quinn también. Exactamente. Pasó por ahí. Bueno, lo mejor de las películas con Mae West es que ella escribía los guiones pensando en sus actores. Claro. Y alguno de los diálogos que aparecen en esta película, por ejemplo, le dice Cary Grant, si pudiera confiar en usted, y ella le contesta, lo han hecho centenares. O sea, ese tipo de cosas descaradas, la censura, claro, estaban los comités de censura Aparte, un poco con las orejas ahí abiertas diciendo que están haciendo estos dos. Muchas ¿no? veces no es lo que decía, sino cómo lo decía. ¿Cómo lo decía? A veces decían, esta frase no se puede decir, pero yo siempre digo que ella podía rezar el Padre Nuestro sensualmente. Entonces, era cómo lo decía. A veces decían, no podemos poner la cuota porque es que diga lo que diga es sexy y es escandaloso, ¿no? Hemos hablado de... Estos son los inicios, destacamos las primeras películas, pero la palabra que definiría tal vez a Cary Grant es el rey de la comedia. Protagonizó algunas de las mejores comedias del mundo y La pícara puritana, ya dice el título mucho, es tal vez de las primeras donde él aparece con Irene Dunne, Ralph Bellamy, en fin, ya empieza a destacar, ¿no? Oscar a mejor director esta película, ¿eh? Esta película es importantísima, probablemente sea la película más importante, no por la calidad que también, sino por lo que supuso en la carrera de Cary Grant. Esta película es la que le da la personalidad al Cary Grant que hoy conocemos. Hasta esta película Cary Grant no era ese Cary Grant divertido, digamos ese galán cómico, porque hasta entonces los galanes podían ser más o menos divertidos, pero no tenían esa comicidad que tenía Cary Grant. Durante el rodaje se enfadó con Leo McCarey, estuvo a punto de abandonar el rodaje porque le parecía un caos todo aquello, pero Leo McCarey le ayudó a construirle esa personalidad loca de ese chico guapo, un poco despistado, pero que es totalmente encantador y que hace más bromas y que hace más humor que un galán normal de la época. Y a partir de aquí, aquí es cuando Cary Grant se convierte en el Cary Grant que David decía que él quería ser también. Y La Fira de mi niña, Hombre. tú que eres un amante de Howard Hawks, Hombre. esta es una película icónica. ¿Cuántas veces la habremos visto? Es el momento que Guillermo está construyendo el personaje, ¿no? Y entonces le dice a Howard Hawks, pero ¿qué hago yo con estas gafas de culo de botella? No me veo como científico. Era muy inseguro. Y entonces le dice Howard Hawks, ¿te gusta Harold Lloyd? Actúa como Harold Lloyd. Muchas veces los directores, como él venía de esa tradición de la pantomima, haciendo muecas, haciendo gestos, era un mimo, venía de esa gran tradición del payaso gestual, pues los cineastas aprovechaban muy bien esa beta que tiene, que tanto nos gusta, que es Cary Grant con la ceja levantada, ladeando la cabeza, y empieza a ponerlo en práctica con gran éxito. O sea, que todos esos años que han sido, ojo, hay que decirlo, durísimos de su juventud, claro, muy duros, hasta de dormir en un banco, él da testimonio, que no todo era un camino de rosas en Cary Grant, o sea, que hasta llegar aquí a la RKO pasó montes y morenas. Y de nuevo con Katharine Hepburn tiene otra de las joyas del cine mundial, ya no solo de la comedia como es Historias de Filadelfia. Tiene la suerte, antes ha dicho David, de Howard Hawks, tiene la suerte de encontrarse con directores maravillosos. Aquí es George Cukor. Tú fíjate que en La Fiera de mi niña es Katharine Hepburn y Cary Grant en La Fiera de mi niña, y aquí ya es Cary Grant y Katharine Hepburn y James Stewart, es decir, la supera en La Fiera de mi niña, va por delante Katharine Hepburn en el reparto, aquí ya él va por delante, a pesar de que la protagonista de esta película evidentemente es Katharine Hepburn y su personaje sería casi secundario, porque James Stewart incluso tiene más papel que él. Él se llevó un jarro de agua fría con esta película porque, a pesar de que cobró más que nadie y que estaba primero en los títulos, fue el único de los tres no nominado al Oscar, y los demás sí lo fueron. De hecho, James Stewart tuvo el Oscar al mejor actor, y esta academia de Hollywood, que nunca quiso reconocerle, pues a él le supo un poco mal, ¿no?, que no se le reconociese a él como a sus compañeros. Y además él empieza ya a tener un estatus de estrella, ya empieza a tontear con la Metro-Goldwyn-Mayer, empieza a elegir a grandes superproducciones, y entonces aquí hay una cosa muy interesante que dice a Cukor: mi personaje es que es un Mindundi. Y entonces construye, es la época, lo hemos hablado mucho en secuencias, donde los actores de Hollywood hacen aportaciones de guión. Y entonces Cary Grant, que veía que su personaje era débil y que se lo comía James Stewart en el guión inicial, dice, vamos a meterle aquí texto, ¿no? Y lo consigue.
Arsénico por compasión la hemos visto en teatro, aquí se han hecho versiones maravillosas en nuestro país, pero claro, es que cuando lo ves en esta película maravillosa de Frank Capra, te enamoras del personaje de él, que es, yo creo, donde más disparatado está, o una de las más. Es el más disparatado, evidentemente, porque es un tipo de interpretación diferente al que venía, Muy el que gestual, venía haciendo. muy... Ten en cuenta que este papel se lo ofrecieron a Bob Hope, es decir, en realidad era para un cómico, era para un tipo de Danny Kaye, un tipo de Bob Hope, y él, que nunca le gustó cómo estaba en esta película, a pesar de que está espléndido, ¿no? Esa gestualidad exagerada que lo hace muy bien, porque es lo que requiere esta película, a él le parecía que había estado excesivo, pero sí que es verdad, como dices tú, Moisés, que es un tipo de interpretación diferente, más expresivo, más sacado de quicio, por así decirlo, pero que se ha convertido con el tiempo en una de las favoritas del público. Todo el mundo recuerda a Cary Grant en esta película, que mezcla el suspense y el terror con la comedia, ¿no? Además, es una película absolutamente disparatada, que es maravillosa de volver a ver. No, son de estas películas eternas, como lo es también, y aquí le paso de nuevo la palabra a Guillermo, porque es una de sus películas favoritas, El solterón y la menor. Fíjate, yo creo que no hay ninguna película, la mejor comedia para mí de Cary Grant, y donde mejor está Cary Grant de todas las películas que hizo, fíjate que ya es decir, sería en esta película, una película que tiene menos fama que otras comedias, simplemente porque no está dirigida por Howard Hawks ni por Josh Cukor, está dirigida por Irving Reisz, pero es una película extraordinaria, tiene Oscar al mejor guión, es un argumento divertidísimo en el cual él tiene que salir con una Shirley Temple adolescente para desengañarla de un amor que siente por él, y yo creo que tiene, sinceramente, al Cary Grant en el mejor estado, en su mejor época, tanto física como de comedia, y sinceramente creo que es la mejor comedia de Cary Grant, mejor que otras más famosas, pero para mí esta sería la mejor. Que ya es decir. Vamos, fijaos que estamos en los primeros años de su trayectoria y la cantidad de películas maravillosas que vemos. David Felipe, William Wilder hizo, Billy Wilder hizo Primera Plana, Sí. que es una de tus películas preferidas, y el origen está en esta Luna Nueva, donde el gran Cary Grant está enorme, y sobre todo porque refleja el papel del periodismo también. Sí, además la obra que es de Hedge y MacArthur es el periodismo vivo, ¿no? Loquísimo, y además Hawks, que estaba fascinado por Cary Grant, le dejó improvisar. Se hizo muy amigo de Rosalind Russell, tuvieron ahí, ¿verdad?, una química muy especial. Ellos eran muy amigos en la vida real. Y en Luna Nueva está la quinta esencia de lo que pasaba en las redacciones de la época. Muchas veces la gente piensa que esto es un guión que antes estaba trabajando loquísimo. No. O sea, hay frases de redacciones de periódico que están en la película que la gente pensaría ahora que es imposible, pero eso pasaba. O sea, eso pasaba. Yo la volví a ver hace poco y es una película que, para la que no ha pasado el tiempo, es una de las grandes comedias que recomendamos ver para los que estudian periodismo, Sí. porque aquí está el germen de la profesión, pero sobre todo para el que le gusta el buen cine. Casi para lo que no tienen que hacer en periodismo. Bueno, para el que le gusta el buen cine también, como tiene que ver una película que es otra de las preferidas de mi buen amigo Guillermo, que es Mi mujer favorita. Para mí esta sería la otra gran película de Cary Grant. Para mí las mejores comedias sería esa, El solterón y la menor, y Mi mujer favorita. Está dirigida por Garson Kanin, la iba a haber dirigido Leo McCarey porque se considera una especie de continuación de La pícara puritana. Y tuvo un accidente, ¿verdad? Sí, tuvo un accidente y no pudo dirigirla Leo McCarey. Esta película es absolutamente divertidísima. Él se convierte en bígamo porque su mujer se quiere casar, pero su mujer está dada por muerta, que es Irene Dunne, vuelve y eso le convierte en bígamo. La historia es divertidísima, la historia es fantástica, y es la película que, ¿os acordáis aquellas escenas de Marilyn saliendo de la piscina, que en esa película inacabada, Something's Got to Give, iba a ser un remake de esta película que al final hicieron James Garner y Doris Day, se llamaba Apártate, cariño. Una Marilyn Monroe que sí, que actuó con Cary Grant en esta película, Me siento rejuvenecer, un film que es Monkey Business. Monkey Business. Aquí hay un dato muy interesante, lo cuenta él, como hay un libro además que editó Guillermo de las entrevistas de Cary Grant. Él dice que lo que más le atrapó de Marilyn Monroe es que intercambiaban lecturas, que Marilyn era una ávida lectora, ¿no? Y entonces Cary Grant le llevaba unos libros, la otra le daba el suyo. ¿Qué te ha gustado? Marilyn ya estaba mal, los retrasos de rodaje, los problemas que le daba a Howard Hawks, porque ya tenía sus altas y sus bajas. Pero la película es divertísima, es una screwball comedy pura, ¿no? ¿Con gafas otra vez? Con gafas otra vez, en estado puro, y haciendo un madurito que vuelve a sentirse un adolescente. Estas comedias tienen algo que es fundamental, y lo dijo el próximo invitado que trabajó, o mejor dicho, para el que trabajó mucho Cary Grant, y es Alfred Hitchcock, y es los guiones. Unos guiones de
trabajó en muchas películas, Sospecha, Encadenados, Atrapa a un ladrón, 4. Con la muerte en los talones, y destacamos la primera de ellas, esta, Sospecha. Sospecha es, fíjate, a Hitchcock le gustaba hacer suspense no solamente con los argumentos, sino con los actores. De la misma manera que Janet Leigh aparece muerta en la mitad casi de psicosis, de que le cambia la personalidad, ese suspense sexual que decía de las rubias que tenían frías, que tenían luego fuego dentro. En el caso de Cary Grant hace ese suspense distorsionando absolutamente esa imagen que Cary Grant tenía de lo que acabamos de ver, del comediante, el chico afable, el hombre divertido, que todo el mundo se fiaría de Cary Grant, le compraría un coche usado a Cary Grant, ¿no? Bueno, pues en esta película lo que hace es darle la vuelta, es decir, te fiarías de Cary Grant aunque pueda ser un asesino, parece ser que es un asesino que no. En la historia original era un asesino, él quería matar a Joan Fontaine con ese vaso de leche, incluso luego en la carretera, pero la censura no lo permitió, hizo un pastiche de final absurdo en el cual Cary Grant pues, no era el malvado, que es lo que tenía que haber sido para que la película fuera redonda. De hecho, empieza Cary Grant con Hitchcock con no muy buen pie, porque cuando vio Cary Grant la película dijo, uff, esto me va a perjudicar mi imagen. Y entonces se prometió a sí mismo no volver a trabajar con Joan Fontaine, no volver a trabajar con Hitchcock, y resulta que hizo las mejores películas con Alfred Hitchcock, como Encadenados, que es una historia maravillosa. Que da título a la editorial de nuestro amigo Guillermo Almori, para el que colaboramos los aquí presentes. Esta es otra de las grandes películas y que unió mucho la amistad con Ingrid Bergman. La amistad con Ingrid Bergman sería una de las... Era muy amigo de sus amigos, esta frase que a mí no me gusta mucho, pero era muy amigo de sus amigos y fue siempre muy fiel. En el caso de Ingrid Bergman concretamente, cuando fue repudiada por Hollywood, porque fue repudiada cuando se fue con Rossellini, él fue de los que estuvo allí al pie del cañón con ella, y luego veremos además que incluso recibió el Oscar que luego le darían a ella por Anastasia, fue él el encargado de hacerlo, y forma esta pareja que luego repetirían en Indiscreta, considerada, aunque solo coincidieron esas 2 veces, de las mejores parejas de la historia del cine, aunque solo tuvieran estas 2 apariciones. Ingrid Bergman lo decía, ¿no? Que a gusto se trabaja con él en la escena del beso, cómo la consiguieron hacer los dos, y Atrapa a un ladrón, pues efectivamente él iba a ser todavía más villano, pero al final la elegancia gana en el guión, ¿no? Es una película y muy premonitoria de Grace Kelly. Sí, fíjate, ahí en eso que estamos viendo ahí es donde en esas curvas se murió, es donde sufrió el accidente. Yo creo que es el glamour llevado a la máxima potencia. No es para mí de las mejores películas de Hitchcock, pero sí que tienes por encima de las demás un glamour casi estratosférico, ¿no? Es Grace Kelly, Cary Grant, La Costa Azul, aquí es donde conoció durante el rodaje a Reiniero de Mónaco, todas esas playas maravillosas, los vestidos de Edith Head, la fotografía en VistaVision, esa fotografía tan nítida y maravillosa. Yo creo que da igual casi el argumento con tal de ver a estas personalidades tan maravillosas en esos ambientes tan selectos. Que Grace Kelly, las películas familiares que tenemos de Grace Kelly, ¿te acuerdas que sale Cary Grant en ellas, ¿no? Sí, muy amigo, claro. Bueno, ¿y qué decir de esta película? Con la muerte en los talones, la película por la que consiguió el Oscar a Mejor Director Alfred Hitchcock, a Psycho en el festival, fue presentada, Festival de San Sebastián, y donde aquí le dio uno de los mejores papeles Hitchcock a Cary Grant. Y para que veamos un poco el empaste que tenía con él. Por un lado, decía uno de los técnicos ayudante de dirección, Sir Alfred, usted no le está indicando acción a Cary Grant, que acaba de bajar del hotel, es que se alojaba en el propio hotel, ¿no? Y bajaba vestido con su ropa. Claro, y entonces decía Hitchcock, es que no me hace falta a este hombre ya indicarle nada. Pero por otro lado, Hitchcock, que era muy ladino, al pobre Cary Grant no le estaba contando la trama. Y este hombre estaba enfadadísimo, porque en la secuencia de la avioneta se enfrenta al director y dice, ¿me queréis decir de qué trata esta película de una puñetera vez? Yo creo, fíjate, a la postre, este es el papel que va a ser recordado toda la vida de Cary Grant. Donde está quizá más él, ¿no? Sí, fíjate que está maduro, ¿eh? De hecho, él quería retirarse, decía que ya estaba mayor para seguir haciendo... Pero a la larga esta película se está convirtiendo y se convertirá en la película más famosa de Cary Grant, donde, como dice David, se ve esa esencia de él, ¿no? Es decir, no es ya el galán simpático, así despreocupado, de Luna Nueva y tal, quiere decir que es ya un hombre más asentado, tiene una edad, es más quizá galán romántico, pero es el prototipo perfecto de lo que es esos trajes, todo eso. Tiene toques de humor, todavía conserva ese mimo que tiene él, ¿no? De sus tiempos jóvenes. Ese mimo es importante, ¿eh? Lo tenía en aquellas acrobacias que hacía, ¿verdad? En los circos aquellos que trabajaba y siempre lo mantuvo. Y tiene una de las escenas icónicas de la historia del cine, que es la de la avioneta persiguiéndole por ese campo. Y yo me acuerdo que de pequeño decía, no se despeina, se ha tirado impecable, se ha levantado con el traje. El peinado se lo colocó en la Venus rubia Joseph von Sternberg. Le dijo, ven aquí, fue la raya en el rodaje y le colocó y dice, tú para acá, la raya del pelo. Y además decir que Yves Marissand es la actriz viva
Es verdad. con más edad. Es verdad. Que ha superado de la ya época dorada. de la 103 época. años, creo. Fíjate. Que tiene, la edad de, Sí, sí. ¿De la Kirk edad de Douglas Kirk cuando Douglas. murió? Por cierto, ¿es Kirk Douglas o Kirk Douglas? No sé, lo Bueno, que sí es Kirk claro Douglas. es que es Es las dos Disney cosas. Plus, no Disney bueno, Plus. por supuesto. Porque como siempre es Canal Plus, Madre mía, un lo de plus Disney de, Plus. y no Disney Plus. Lo digo para que Lo no de Disney Plus es para darle que bien, no nos, Plus. para que nos centremos. Bueno, vamos con más películas. Gunga Din es una Hombre. película Fíjate, diferente, ¿no? En su trayectoria. Esto es una también. maravilla, es una, Claro, qué joven está. es una peli de aventuras y la ilusión que le dio, porque este hombre en los años 30 luchaba por cada uno de sus papeles. O sea, tengamos en cuenta que hasta que Cary Grant desembarca de forma independiente y autónoma, montando su propia empresa, siendo autónomo, porque del maltrato de la Paramount, del maltrato de la RKO, él estaba harto. Y entonces, aquí es una película de RKO, pero la ilusión que tuvo es que él, por un lado, puso en marcha por primera vez, ¿verdad, Guillermo?, su capacidad acrobática, que era muy grande y que venía de ese mundo del circo, y por otro, la literatura de Rudyard Kipling, que él era fan de Rudyard Kipling, y dijo, esta es la mía. Es el hombre al que los otros se emborrachan porque no quieren que se case y se vaya del ejército y se lo llevan de fiesta. Ese es el papel que hace Cary Grant con el hijo de su ídolo, Douglas Fairbanks. En este caso, Douglas Fairbanks Jr. Una actriz que le gusta mucho a Guillermo Almorí es Deborah Kerr, y aquí está con Cary Grant en esta película de Leo McCarey, Tú y yo, que se ha hecho en muchas versiones. Se han hecho varias versiones, y la primera también dirigida por Leo McCarey con Charles Boyer. Esto demuestra esa segunda parte que contábamos, ya cuando se considera maduro, se ve un poco él mismo, aunque esto no era verdad, pero se ve ridículo haciendo esos papeles tan cómicos, por así decirlo, y se va, digamos, convirtiendo en un galán romántico, ¿no? Y en esta película es la eclosión máxima de esa nueva etapa de él. Es 1957, fíjate, le dirige Leo McCarey, que le había creado ese personaje en La pícara napolitana, ese personaje que hemos hablado antes. Aquí le vuelve a crear este otro personaje de galán romántico, con éxito total, y en una película sumamente valorada, favorita de José Luis García, como sabemos, y que tiene muchísimos seguidores, y con el tiempo ha sido revalorizada. En los años 90 fue puesta en muchísimo valor esta película, Tú y yo. Y hay una película muy bonita, porque es bonita, el término sería tal vez este, ¿no? Bonita, charada, con Audrey Hepburn, y de nuevo, es que es elegante este Y hombre. además, esta es muy importante a nivel de proyecto de él, porque él forma con Stanley Donen Grant Donen, esa productora que le da a él mucha libertad, que es lo que él ha añorado toda su vida, libertad para coger sus proyectos, para conseguir unos sueldos, bueno, pues a la altura de las grandes estrellas con las que estuvo compitiendo, ¿verdad, Guillermo?, toda su vida, porque le ponían enfrente a un Gary Cooper, le ponían enfrente a un Clark Gable, y Cary Grant estaba un poquito harto de las comparaciones y de los oprobios, porque claro, los sueldos de estas superestrellas le superaban, y aquí ya controla con Stanley Donen como una coreografía maravillosa, y el número de las naranjas y otras cosas que son cosas del propio Cary Grant, que vienen de ese mundo circense. En unos momentos pues era la invasión de Bahía de Cochinos, de Kennedy, que lanza ahí el control de los misiles de Cuba, y está pasando esas cosas justo cuando se rueda la película. También ha estado en España. Tiene una curiosidad, una frivolité, porque como película no es gran cosa, pero está Frank Sinatra y él. Orgullo y pasión. Están rarísimos los tres, fascinados con un flequillo. Está Sofía Loren, bueno, habla del 2 de mayo, ¿no? Es una película que habla sobre la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia, y es una especie de pastiche extraño que yo no sé ni cómo aceptó Cary Grant, tampoco los demás, pero bueno, ha quedado como eso, como Cary Grant en España, con todas las danzas que se cuentan por él aquí por Madrid y demás. Tuvo un romance en esta época con Sofía Loren, que estaba casada, Sofía Loren, con Carlo Ponti, él estaba casado con Betsy Drake, y tuvieron ese romance que la verdad es que estuvo a punto de costarles un disgusto a los dos, porque bueno, como digo, estaban casados. Luego volverían a coincidir en Cynthia, en Houseboat, que se llamaba la película, y es de esos romances que no negarían nunca, a pesar de que otros se negarían, ni él ni ella. Es decir, los dos lo reconocieron, fue un romance breve, pero no se arrepintieron de él nunca, ¿no? Así como otros los escondieron. Y hemos recuperado una imagen que la sacamos un programa que tenía arte hasta con el smoking para bailar, por decir de alguna manera, Eso, fíjate, este baile en indiscreta. Esto que sacáis del smoking y tal, la elegancia, ¿no? Hay que mencionar, que no se nos olvide, a su segunda mujer, a Barbara Hatton, que es el que pule a Cary Grant. La pobre niña rica. La pobre niña rica, que era odiada por la sociedad estadounidense,
porque era multimillonaria. Es verdad que en la crisis del 29 había estado haciendo ostentación, descorchando champán, y a la gente le había sentado fatal, y entonces Cary Grant va y se casa con ella. Un matrimonio, ¿verdad, Guillermo? Bueno, Duró poquito. duró poco, pero es la que le pule un poco él, ¿no? Sí, él empieza a formar parte de esa alta sociedad económica, no tanto, pero efectivamente es que claro, hay que tener en cuenta, como decías, que es que él venía de unos estratos muy bajos, con una madre loca internada que él creía que había muerto, con un padre alcohólico, es decir, él se fue de casa prontísimo. Esa categoría que estamos viendo en esta escena, esa prestancia, esa manera de andar le viene, no le venía de familia, venía de un estrato muy bajo y se codea, siempre tuvo quizá, en el caso de Barbara Hatton se veía como un poco complejo de no poder encajar, pero a la larga quedaba casi mejor que Barbara Hatton, ¿no? Quiere decir que Barbara Hatton con todo su dinero que era más elegante él. Esta es la última película que hizo, es la última aparición en cine que tuvo en 1966, Apartamento para tres, una película con Samantha Eggar, que en aquellos momentos era la gran actriz británica del momento. Es muy melancólica porque Cary Grant al final de su vida recapitula un poco, ¿verdad, Guillermo?, con su relación con el amor. Y yo siempre que veo Apartamento para tres veo como un Cary Grant muy otoñal, muy melancólico a veces, aunque sí que tiene ese lado cómico, pero con el peso de tantos y tantos amores fallidos, ¿no?, que ha habido en su vida. Claro. Él siempre ha estado un hombre en persecución del amor, en el anhelo del amor. Le influye muchísimo la ausencia de su madre durante 20 años, que estaba ingresada en un psiquiátrico a escasos kilómetros de su domicilio y cuyo padre le ocultó que su madre estaba allí, y eso le provocó un desgarro muy grande. Entonces, eso se manifiesta muchas veces en sus personajes, ¿verdad? Es una época, además, a finales del 66, esta película ya, en la cual, como dice David, empieza a querer encontrarse un poco, le han fallado los romances, le ha fallado esa parte, y empieza a investigar con el LSD. Con el LSD. Que él siempre dijo que lo utilizó mientras era legal, en cuanto fue ilegal ya no volvió a utilizarlo. Pero dicen que lo probó como unas 100 y pico veces, es decir, ya le ayudaba, por lo visto, a reflexionar, reencontrarse consigo mismo, liberar estos traumas de los que contaba David, que no eran pocos ni pequeños. Entonces, él siempre dijo que a él le había venido muy bien esa experiencia. Aunque al matrimonio con Betsy le vino mal, porque el LSD pues también les perjudicó claro. En este caso, ¿no? Luego se casó 2 veces más con chicas muy jóvenes, Diane Cannon y luego una azafata de un festival, creo que algo así, que era muy, muy jovencita. Así como en las películas a él no le gustaba, porque en Charada, por ejemplo, decía que le avergonzaba que Audrey Hepburn fuera mucho más jovencita que él, en su vida privada esto no le avergonzaba. Eran chicas mucho más jóvenes que él y se casó con ellas. 91 películas y el tema de los Oscars le fue más bien esquivo. Oscar en 1970, honorífico, aquí estamos viendo. Uno de los grandes momentos. Uno de los grandes momentos que vivió. Él no quería aceptarlo, en principio decía, un poco como resquemor quizá que no se lo hubiesen dado. Hay que decir que fue nominado 2 veces por Un corazón en peligro, de las pocas veces que hizo drama, Un corazón en peligro y Serenata nostálgica. No le nominaron más y no ganó. Aquí se lo dio Frank Sinatra. Es uno de los grandísimos momentos de la historia de los Oscar y él se lo pensó, fue esquivo, como diciendo, si no me lo habéis dado normal. Y este es el que hacíamos mención antes, recogiendo el Oscar que le dan a Ingrid Bergman en el 57 por Anastasia, presentado por Ernest Borgnine, y aquí recogió el papel de su... Esto supuso el perdón de Hollywood a Ingrid Bergman. Había sido vilipendiada, había sido masacrada, y aquí con este Oscar que le da a Hollywood la vuelven a recuperar y Cary Grant es el embajador que introduce otra vez a Ingrid Bergman en esa rueda. Bergman incluso ella cuenta que tuvo hasta depresión por el tema de Rossellini, ¿verdad? Sí. Y le quitaban la palabra y todo. Sí. Y estamos viendo, en 1985, él presenta el Oscar honorario, el Oscar honorífico, a otro de los grandes amigos y con el que había trabajado en Historias de Filadelfia. Tan buenas como James Stewart. Que cuando estaba James Stewart en Historias de Filadelfia, Cary Grant quería equipararse a él y lo consigue, fíjate, a nivel del estatus de superestrella, ¿no? Cuando ruedan la película. Estas son algunas de las imágenes. Se han hecho una serie llamada Archie y sobre todo hemos querido rescatar muy rápidamente unas secuencias de un documental que se presentó en Cannes en 2023 que se llama Becoming Cary Grant. Ahí vemos con una calidad excelente algunas de las imágenes caseras, ¿no? Películas caseras de él, ¿no? Sí, imágenes fuera del ámbito cinematográfico donde vemos la elegancia. Incluso era igual de elegante, ¿eh? Era igual de elegante. Era igual de elegante. Estaba en casa. Es de los primeros que imponen el sistema que aquí los traigo yo al estudio. A mí no me pongáis otras cosas, ¿no? Muchos trajes de los que sacas cierto eran de él. Claudette Colbert lo hizo mujer y él lo hacía en hombre.
Pues Cary Grant, nuestro protagonista especial aquí en el programa Secuencias en 24. El próximo sábado, cumpliendo 50 años una película como El Exorcista, lo cumple también, o mejor dicho, cumplió porque fue primero el disco Tubular Bells de Mike Oldfield. Esta sintonía que están escuchando, estas notas son las que utilizó William Friedkin en la película El Exorcista y encumbró este disco para el que nació Virgin, de Richard Branson. Bueno, pues el próximo sábado a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Nacional, la orquesta Opus One homenajea a Mike Oldfield y al Exorcista con este concierto especial donde se va a escuchar como si fuera en 1973 el disco original de Mike Oldfield, Tubular Bells, donde además estará también presente Maggie Reilly, que fue la voz que acompañó las canciones de Mike Oldfield, como Moonlight Shadow, por ejemplo. Pero sobre todo, esta música tan maravillosa la van a poder escuchar en directo. No se lo pierdan. Auditorio Nacional el próximo sábado a las 11:30 de la mañana, el disco Tubular Bells. Bueno, pues no se lo pueden perder. Nos vamos ya, hemos hecho un repaso, David y Guillermo, por una pequeña parte de la filmografía del gran... No hemos visto lo que no hizo. Por ejemplo, James Bond estaba pensado para hacerlo. Claro. El puente sobre el río Kwai, Sabrina, Vacaciones en Roma, su juego favorito, un montón de películas que todo el mundo quería contar con él y que él fue rechazando. De hecho, ahora que menciona Guillermo a James Bond, toda la saga Bond viene de esa manera de entender que tenía Hitchcock con la muerte en los talones. Pues la mejor manera, revisionando las películas de Cary Grant. Espero que les haya gustado la trayectoria de este hombre elegante que nos ha dejado un puñado de obras maestras, pero sobre todo una interpretación con mucha clase en cada una de sus películas. Cary Grant, nos vamos con la música de Notorious. Hasta la semana que viene.